Me parece interesante porque Ángel tiene unas ideas muy particulares, que yo por lo menos no había escuchado nunca no sobre la manera de escribir de Kafka, no sobre el estilo, digamos, literario, sino sobre la filosofía que se esconde detrás de la obra, de la narrativa de Franz Kafka. No me voy a extender porque a mí me gusta hablar por de eso, pero recuerdo que yo tuve un profesor de literatura muy bueno, mi esposa también tuvo la oportunidad de ser su alumna, y una vez, estando todavía en pleno universitario, a mí me gustaba leer y eso, y recuerdo que me dijo, léete a 4 autores que son básicos para entender la novela contemporánea, son los creadores, los padres de la novela contemporánea, eran Joyce, eran Proust, el otro era Thomas Mann y Kafka era el cuarto. Yo los leí poco a poco los 4, tratando de desentrañar esas claves que supuestamente están en la base de la novela contemporánea, y francamente Kafka me pareció que era el más potable, muy denso. El que se ha leído Ulises de Joyce, por favor, eso no se lo meta. Yo, que lo haya terminado. El que lo haya terminado, eso, que lo haya terminado. El problema no es intentar leerlo, sino terminarlo. Y entonces Kafka tiene otra cosa. Kafka es, digamos, tanto más directo, y más centrado en la historia. O sea, esa clásica diferencia entre los narradores que piensan que la historia no es importante, sino la manera en que se cuenta, y los que piensan que lo importante es la historia. Y Kafka está en este grupo, creo yo, en los que priorizan la historia. Las historias de Kafka son alucinantes. Y Ángel tiene una tesis sobre la filosofía que está detrás de esas alucinaciones. Entonces le doy la palabra a Juan Carlos Recio, que les va a hablar un poco más en profundidad sobre el libro. Creo que Adalberto Guerra colabora también. Sí, no, es Adalberto Guerra. Exactamente. Pero en vista de que no vino La Máscara Negra, ni nadie que se le parezca, me siento cómodo porque voy a leer lo que escribió Adalberto Guerra, que es un amigo mío y amigo de todos ustedes, de los que lo conocen. Es un poeta cubano conocido. Y como yo voy a leer lo que escribió Adalberto Guerra, a tratar de leerlo bien, porque Adalberto Guerra además lo hace muy bien, quería felicitar públicamente, porque lo he hecho en privado desde hace mucho tiempo, a Éxodo, no solo por Ego de Kafka en cuanto al contenido de lo que es su página, sino también las ediciones como tal, me parece porque son muy agradables, porque están muy bien hechos, porque escogen colores que a mí me gustan, por el tamaño de la letra y por la forma que debe tener un libro en su presentación. Es bueno que se diga, ya que el libro del cual se va a hablar estaba publicado por Éxodo, ¿no? Del cual Ángel Callejas de Velázquez, que yo siempre le quito el de ese. Esto que escribió Adalberto Guerra se llama El arte de la revelación. Los nombres propios, sobre todo si son extranjeros, yo no los pronuncio muy bien, yo soy de Camajuaní, así que yo lo voy a decir como salga. Llego con gusto al análisis filosófico de 3 relatos de Kafka a través del prisma tridimensional que ha puesto sobre ellos Ángel Callejas de Velázquez, que a diferencia de otros estudios kafkianos va a la aseveración y no a la especulación como construcción central de su armadura de estudio. Otras guías sobre la obra de Kafka, Gilles Deleuze, por ejemplo, muestra un análisis de la narrativa de Kafka, la temática del absurdo, la angustia y el existencialismo como posibles lecturas de los simbolismos kafkianos. En estos ensayos recogidos, Existencialismo de variedad en la narrativa de Kafka, editorial Éxodo, Ángel de Velázquez supera la interpretación y te adentra en una lectura diferente. Diríase que es una aclaración sobre el espejismo, una aseveración sobre los elementos que uno creía para sustituirlo por realidades fácticas, lo que hace que el lector tenga necesariamente que volver sobre la lectura del ensayo y a su vez a la lectura de Kafka para poder construir esa sensación tridimensional de la realidad. Sobre la muerte aparente asevera: cuando un escritor se sumerge en el acto de narrar, entra en un estado de desapego del mundo real. Nótese que la aseveración es una revelación de la parábola, una disipación de los elementos que pudieran parecer interpretativos para alzarse sobre el vaho difuso de la narración al paisaje real de la muerte no física, sino espiritual. Estos son los elementos de estudio de la obra de Kafka desde la visión acertada que fundan el análisis recogido en estos ensayos. La interpretación de Ángel Callejas de Velázquez
está guiada por la temporalidad y atemporalidad en la obra de Kafka, como elemento de lejanía y proximidad que subyacen en la comprensión del proceder del hombre sobre su definición de la cotidianidad. El existencialismo, la angustia de los personajes, la evaluación de actitudes, la restricción y adaptación dentro de la obra de Kafka están aquí superados por la lógica de los personajes dentro de un mundo asfixiante que los lleva a un protagonismo existencial. La realidad fracturada que debe enmendarse se soluciona por la lógica, el absurdo por la necesidad de la transformación, la correlación entre el reto, el ejercicio, la habilidad y el equilibrio están resueltos en el entrenamiento. El lector de estos ensayos se verá ante la necesidad de la autoevaluación de actitudes y habilidades para finalmente acertarse y absorberse ante la retractación que resulta la realidad. A mí me gustó mucho, no por ser amigo de él, sino esta interpretación de lectura que hizo Adalberto Guerra, porque anterior a que llegara el libro a sus manos y anterior a la lectura, por casualidad, estuvimos trabajando en las ediciones que estamos haciendo y estábamos hablando de todo lo que está pasando con este esnovismo que siempre ha existido, pero que se ve más en las redes sociales, donde, que yo respeto a todo el mundo y todas las corrientes, donde hay quien está tratando de hablar de su obra a través de la historia de su cuerpo o a través solo de la historia de su vida. Entonces resulta ser que hay gente que antes de morir se cree que ya está haciendo el acto de trascender por su persona y no por su obra. Tenemos la suerte, los que todavía nos consideramos escritores serios, creo que es el caso de Ángel Velázquez de Calleja y del que, el que leyó para escribir sobre este libro, de creer en la literatura seria y creer en que no es que los lectores han muerto, es que los lectores que están más visibles son los lectores mediocres, como pasa con la literatura mediocre, que todo el mundo sabe que se está haciendo y que yo creo que va siendo hora de que, más allá del chiste de la máscara negra o de cualquier otro personaje, que cualquiera de nosotros, sin ánimo de buscarse problemas con nadie, espero que empiece a hablar con nombres y apellidos, porque hay alguna gente que a veces molesta con la simulación de creerse que tener tantos premios o públicos, que no es malo tener premios ni que te los paguen, pero creerse que ya eso es lo que te da la correspondencia un nombre. El hecho de que a alguien se le esté ocurriendo escribir y demostrar el por qué él se leyó a Kafka y qué es lo que interpreta y lo que estaba diciendo Alberto aquí, me parece muchísimo más interesante y está más cercano a, pienso yo, a la coherencia entre que un autor como persona y un autor como desde su obra hay una coherencia de ser representado y de que eso funcione como temporalidad. Bueno, eso es lo que tenía que decir, no más. ¿Qué puedo agregar a esa excelente intervención tuya, Virgilio? Bueno, en parte yo creo que tiene que ver, y muy mal leído, porque la realidad es que todo el que conozca, no por defender la ultranza, pero todo el que conozca a Alberto Guerra, yo creo que lee muy bien, pero lo más interesante de si fue mejor o no leído, es que estamos tratando de hacer, y yo creo que esto se le parece, que eso se me olvidó también decirlo, esto es como un círculo de lectura. Es como, yo creo en eso, yo creo que es hora de que podamos empezar a regalar libros también, aquellas personas que llegamos que podamos hacerlo. No es el caso de acá el señor que va a las ferias y tiene un emporio, ¿no? Y yo lo respeto, que, bueno, vea lo varón que está detrás de las cámaras, pero yo creo, o sea, no es que todo el mundo tenga que regalar los libros, pero estamos tratando de hacer, no sé si tú lo vas a hacer, yo creo que con esto lo estás haciendo, de llegar a lectores, al círculo de lectores y regalar libros también, pero pensando en lectores inteligentes. No todo el mundo va a hablar quizás en público, pero si queremos funcionar dentro del mundo audiovisual que se está viviendo, que todo el mundo se hace selfie y habla de cualquier cosa y es experto en no sé cuántas cosas, también podemos tratar de introducir cosas serias como esto de los libros, regalando los libros a personas que van a hacerle una lectura de interpretación. Y creo que es una manera también de animarse, de pensar, y yo creo que estoy hablando demasiado, voy a quedarme hasta que Denis Fortún me regañe,
de pensar, y no sé si algunos están en contra a favor, tú también puedes hablar, tú que siempre metes la cuchareta, puedes meterla ahora. Con esto es demasiado intelectual para mí. Yo soy de los que no terminé ni Ulises ni Paradiso. Bueno, yo creo que eso es un despropósito. Yo eso soy como Pablo Riano. A mí el libro que no puedo con él lo dejo. Yo lo que sí creo es que yo creo que todo ese desánimo que a veces hay por la avalancha de la literatura mediocre de la que estuvimos hablando y todo esto de la cultura, ¿cómo se pronuncia? La cultura exacto. Eso es un fetichismo que siempre ha existido, lo que pasa es que ahora está más en la Pero eso no se reduce a la literatura. Ahora no tú pones a Bob Dylan en un teatro, pones a Maluma o ese, el otro teatro y se llena de Maluma. Lo que pasa es que yo creo que en el fenómeno de verlo de la época audiovisual, que todos estamos siendo protagonistas de ella, querramos o no, incluso aunque estés en tu casa, para sobrevivir hay que hacerlo, es un poco darle una lectura seria a la gente, de decir, sí existe una cantidad de lectores serios, como siempre ha existido, y que no se están viendo a lo mejor porque todo el mundo no tiene el deseo de estar en esa comparsa, más allá de cualquier tipo de interpretación que no es malévola, pero es real, de comparsa, de creerse de que todo lo que suena y todo lo que está tratando de sonar, que no quiere decir que no hay gente que haga cosas y lo está haciendo bien, pero hay muchísima gente que está creyendo que los que hacemos este tipo de literatura seria y los que estamos quizás no entrando en ningún tipo de esnovismo es que estamos muertos. Y yo creo que él va a demostrar, como ha pasado en todas las épocas, si no pongas a pensar la mayoría de las obras de los clásicos, lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con este de Alicia en el espejo? Que creo que sí, el país Alicia en el País de la Maravilla, que estaba en un pueblito, él mismo se autopublicó el libro y luego vino alguien y descubrió que eso era una maravilla. Y por eso es que ahora es esa gran obra, pero es esa gran obra porque en su origen la obra está bien escrita. Entonces eso demuestra que no importa cuánto pase con la inteligencia artificial, que no es mala ni mucho menos, sino que es malo esta cantidad de escritores que nos van a salir y los que están, que se acabaron la pólvora y van a empezar a escribir mitad inteligencia artificial y mitad esa mediocridad que tienen. Yo creo que me he sobrepasado la cuota, ¿no? No, está bien. Okay, bueno. Que hable Lenny Fortún, que gracias. está... Quisiera decir dos boberías, ¿no? Te escuchamos. Bueno, realmente después le quiero agradecerle a Alberto Guerra que leyó el libro y me escribió dándome una buena apreciación, ¿no? Eso me conforta. A mi amigo Leo, que lo leyó en principio y dijo que ahí había algo que podía discutirse, debatirse, y yo creo que lo fundamental de esto es que cada cual lea el libro y me mande una pequeña reseña, unos pequeños apuntes sobre el libro y podemos incluso publicarlo y debatir sobre él. Ahora bien, recientemente se publicó en Alemania, ¿no? En Alemania se publicó, se hizo una versión en español de la última biografía de Franz Kafka, la más completa, una biografía que tiene 700 páginas. Fue publicada en Alemania creo en el 2022 y salió una versión ahora en español en el 2024, que se llama ¿Quién es Franz Kafka? 99 hallazgos de Franz Kafka. Una investigación exhaustiva. Yo compré el libro y leí lo que me interesaba. Leí lo que yo buscaba, que Franz Kafka siempre había sido un hombre dedicado al deporte. Ahí se dedicaba al deporte, era un deportista. Nadaba, le gustaba la natación, hacía gimnasia y sobre todo era un tipo que estaba muy interesado en los Juegos Olímpicos. Había hecho algunas anotaciones de los Juegos Olímpicos. Ahí en ese libro, en esa biografía que salió, se destaca precisamente esa parte que ya había sospecha de que Franz Kafka era un hombre que le interesaba hacer el ego fitness. El ego fitness, pero el ejercicio. Yo siempre estaba detrás de esa pista porque intuía de que en algunos textos de Franz Kafka había una antropología, más que filosofía. La gente de filosofía no considero que sea filosofía, considero que sea una antropología histórica, una visión antropológica del contexto histórico en que él vive. Ese es el final del siglo XIX, principio del XX.
intuido por Friedrich Nietzsche. Es un lector, ahí en ese libro sale ya definitivamente que es un lector de Nietzsche, que nunca lo cita, pero que su camino comienza a trazarse a partir de así habla Zarathustra, a partir de del primer prólogo de Zarathustra, que es el fonámbulo, el trapecista no, el fonámbulo que comienza a caminar por la cuerda y se cae. Esa es la primera gran escena de Zarathustra, del superhombre. Hay ciertas lecturas del superhombre que han sido ya, tú sabes, leídas de otra manera. Y ese fonámbulo que se cae al piso y que está moribundo, Zarathustra llega allí y le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, es que ahí no supe dar el paso correcto y caí. Entonces Zarathustra le dice, no importa, has muerto en el peligro, eres un hombre del peligro, has hecho lo que hay que hacer y la vida es esa, la vida es caminar sobre el peligro, solo te faltó mayor entrenamiento, mayor ejercicio. Y ahí surge una idea de Franz Kafka que está en el primer ¿cómo se llama? Aforismo de su ayúdenme porque a veces se me olvidan de su obra aforística, que es una obra que comienza precisamente diciendo de que ese cable que está en lo alto no debe estar en lo alto, sino debe estar casi pegado al suelo. Y que por tanto ese cable que está bajo es para sencillamente que todo el mundo tropiece y se caiga. De modo que para Franz Kafka todo el mundo se va a caer, todo el mundo va a perder el equilibrio, todo el mundo no va a estar entrenado rigurosamente para enfrentar la vida. Eso es una tesis que no la digo yo, ya se viene diciendo en los círculos cercanos, en los estudios de Kafka y de Nietzsche, de que el ser ni es para la muerte, como dice Heidegger, el ser no es ni para la resurrección, como dice Lezama Lima, el ser es para las habilidades, el ser es sencillamente para un entrenamiento constante en la vida. Y Nietzsche tiene una cita o un comentario muy interesante que está en la genealogía de la moral, que yo estoy casi completamente seguro que Kafka lo plagió, bien plagiado, donde él dice, se lo apropió, esa es la palabra. Yo también se lo hubiese hecho, pero yo no tengo esa talento para eso. Se da cuenta de que hay algo en el mundo, en este planeta Tierra, donde todos estamos inmersos en una sola cosa, de que todos somos grandes acróbatas, grandes fonámbulos, desde que este planeta está hecho para eso. De que realmente lo que nosotros hacemos diariamente y lo que hemos hecho desde que surgió la Tierra y desde que surgió es hacer ejercicio, es caminar, movernos, buscar equilibrio, acrobacia. Y es donde ahí Nietzsche, Kafka saca ese concepto que se llama el existencialismo de variedades. El existencialismo en el circo, son grandes metáforas. Y lo pone sus personajes a conversar en tres grandes relatos que yo trato de poner ahí. Es el artista del hambre, el trapecista y un informe para la academia. El primer informe es un mono que lo capturan allá en África, por cierto, le dan un tiro y el tipo arranquea y comienza a hacer su autobiografía. Eso es lo que relata Kafka, su autobiografía. Y le preguntan, ¿no? ¿Para dónde tú quieres ir? Tienes dos posiciones, dos vías. ¿El zoológico o el circo de variedades? El mono dice, no, ya el zoológico yo me lo conozco, estuve en la selva. Sé cómo moverme entre los animales. Yo quiero ir al circo. Esa es la primera intuición de Kafka. Y comienza precisamente a demostrar de que todo el proceso que conlleva a la evolución humana del mono al hombre es producto de un acto, no de la libertad, sino de las habilidades y el ejercicio. En medio de todo lo que produce este mundo, producir un hacha, producir un arco, es primeramente las habilidades que adquiere cada ser humano. Algo similar
No, 100%, luego te encuentras en Bulgakov también. Claro, después viene Thomas Mann, después viene Ricker, también tiene un poema maravilloso eso, y por ahí algunos, hasta los años 20, 30, comienzan a trabajar pero eso se pierde, eso se pierde. Caballero, no quiero hacerle los cuentos. Estaba hablando de eso, me estaba acordando. Está bien. Si le quiero dar, le sigo contando. Entonces, la primera gran libertad del hombre, la libertad del hombre no estriba en que tú tienes opciones para escoger. Yo no tengo opciones. Kafka dice, interpretándolo como lo veo, que la opción tuya de libertad no es escoger este de teléfono. No, la opción de la libertad, tú llegas a la libertad cuando tú desarrollas un virtuosismo en algo que tú eres libre de hacer, el violinista. Cuando el violinista ya es un tipo experto, un virtuoso en eso, que lo hacen sin pensar, ha ganado la gran libertad respecto al objeto, respecto al violín, respecto a la música. Y eso, precisamente, tiene que ver con las habilidades que cada cual adquiere. Nosotros somos gente para la realidad. Ese es lo primero del mono. El mono está demostrando de que primero lo que hace es cosa, imitar al hombre. Una de las imitaciones fue escupirle la cara a la gente, porque lo veía. Comenzó a imitar lo que hacía el hombre. Hasta que llegó el momento en que salió de la jaula y dijo, bueno, ya yo soy parte de este mundo. Fuma también, tiene una cachimba. Esa es la primera gran escena. La segunda escena es el trapecista, que no quiere bajar. Trapecista que vive en el trapecio. ¿Ustedes vieron la película Trapecio? De Bela Lancaster hay cierta influencia de eso ahí, pero no exactamente eso. Es un tipo que está en el trapecio, pero que no quiere bajar al piso. Quiere permanecer en el trapecio toda una vida. Entonces los traslados del trapecio del circo, el tipo allá arriba hay que subirle las cosas, porque el tipo era muy bueno. Y el tipo allá arriba. Pero llega el momento en que el tipo ya está tan cansado que le pide al tipo, al chico, otro trapecio más para poder permanecer allá arriba. Para poder crear más equilibrio, más habilidad y poder permanecer allá arriba. Ya es una cuestión metafísica. Nietzsche dice que el alambre está arriba. Eso es cuestión metafísica, trascendencia. Y Frank Kafka dice que no. Que ha llegado un momento en el siglo XX, en ese momento, de que ya no se falta eso. Todo el mundo tiene que hacer. Y entonces va hacia la realidad, hacia la tierra. Es un cambio ahí extraordinario que lo ven, Kafka, y que comienza una nueva época, una nueva visión, digamos, de paradigma, de ver el mundo. Y ahí sale la gran especie de Dios ha muerto, Dios está muerto, no, lo hemos matado. Porque ya en ese momento hay un proceso de cambio total en que, aun cuando existe Dios, aun cuando Dios está ahí, ¿me entiendes? Ya no forma parte de la trascendencia del ser humano como agente de habilidad, como agente de moverse, creyendo en algo más arriba. Kafka dice que ya, que eso acaba. Que por tanto todos sus personajes tienen que estar en la tierra. Y eso que Dios ha muerto, hay gente que le da por hacer poemas y decir, no, Dios no ha muerto. Y entonces, él ve que el mejor escenario, la mejor teología que hay es el circo. Porque nuestro planeta es un circo de acrobatas. Todos somos acróbatas. Todos venimos aquí cada día. Todo lo que hacemos diariamente es parte de una habilidad que vamos adquiriendo. Y sobran para allá. Entonces diríamos, pensando en todo eso que has dicho y tu experiencia con lo que has estudiado sobre Kafka. Bueno, no soy un estudioso de Kafka. Bueno, pero por lo menos lo has interpretado. De esa manera, no es que... Sí. Diríamos entonces que, por ejemplo, buscando la idea de tú sabes que el mundo realmente se compone de la invención de las cosas, o de la imaginación de las cosas, porque la realidad de la que nosotros mismos vivimos y vemos, sea una circunstancia como la del país nuestro, o sea esta circunstancia, la realidad siempre te va a superar. Por lo tanto, el hombre casi siempre se va unos hacia la fantasía y otros hacia la invención de las cosas, la imaginación. Diríamos entonces que la trascendencia de un individuo, sea en lo social o sea un creador como tal, tendría que ser, ese individuo se está preparando para esa libertad, no tanto por los movimientos que haga o las estrategias que haga, sino por lo que pueda llegar a alcanzar, pensando en eso de la invención de las cosas, en el sentido del pensamiento creativo. O sea, no sé si me explico, pero
mirando lo que tú estás diciendo y tratando, ¿no?, de ir al libro con ese interés de lo que estamos hablando, de lo que es del trapecista y del mono que está en el zoológico, pero decide que debe ir al circo por las acciones que tú estabas hablando. La interpretación de las cosas y la invención de las cosas es como la misma superación del ser humano, porque nada de lo que nosotros hacemos en la vida diaria o que creemos que hacemos a través de amistades o de fulanito que me dijo que yo era bueno y no sé qué más, nada de eso tiene que ver con la realidad, porque no tiene que ver con la invención de las cosas. ¿Tú lo ves así o no me expliqué? Que hable el Señor, que es el más inteligente, aquel que está calladito y que yo sé que lo es. Amén, si tiene algo que decir. Coño. Amén, no eres inteligente. Yo no sé si yo lo que sí quiero que me puede preguntar en la artista del hambre. El artista del hambre es un fenómeno también de la... Es el tercer relato que integra la... Sí, el artista del hambre es un artista que durante todo el periodo de la metafísica clásica era un objeto de admiración. Un artista del hambre en el siglo XVI y XVII, todo el mundo iba a verlo por lo que hacía, hasta dónde podía resistir, ¿no? Entonces este artista, en medio de ese cambio, donde Kafka dice que ya no tiene esa gran importancia clásica, ¿no?, esa gran importancia metafísica, decide irse a un circo y instalarse allí en un lugar lejano, o sea, donde estaban los animales, ¿no?, para hacer un ayuno. Es un ayunante, porque ya realmente no era no era objeto de admiración ya en lo que correspondía al circo, ¿no?, a los eventos de variedades. Pero él va y se pone ahí en el establo, se mete en una jaula sin contar con nadie y comienza a hacer el ayuno. Y comienza el ayuno, todo el mundo pasaba y nadie le hacía caso. Y eran 12 días, 14 días. Y él dice, y se le empezaban a marcar las costillas. Y seguía. Y él decía, yo tengo que romper el récord. Ya rompí el récord de 14 días, porque hasta 14 días ya era el récord ya en esa época. Pero nadie le hacía caso. Todo el mundo pasaba, iban a ver los animales, iban a ver el caballo, al león. Y entonces el tipo ahí aguantando, y nada. Ya te llega un momento que se está al punto de morir y le dice al security, ¿no? Dice, óigame, por fin nadie me va a mirar este gran récord que estoy haciendo. Ya he pasado los 14 días, pasé 20 días, 25 días, estoy a punto de morirme y nadie se ha parado. ¿Quién ha hecho para mirar lo que estoy haciendo? Y de repente el hombre se desploma y se muere. Nadie fue a verlo. Entonces es una gran parábola, una gran moraleja, porque dentro de la metafísica clásica, la admiración por la resistencia, por la trascendencia, por lo de ir más allá, era una cosa venerada, y ya en esa época ya no le importaba. Kafka quiere acabar con la religión. Qué buena lección con algunas vacas sagradas cubanas. Y entonces sacan al tipo muerto y meten una pantera, y a la pantera le dan comida, y la pantera comiendo, porque era lo que realmente ya estaba predominando en esa época, la gran competencia del hombre, el hombre por el hombre, con la competitividad que comenzaba en el siglo XX. El que más habilidades tiene, el que más puedes desarrollar sus habilidades, es el que se ve. Tanto en el discurso, lo dice Foucault, lo hizo Thomas Mann también en un gran relato que tiene en su primer momento sobre las habilidades de este estafador, ¿cómo se llama? Félix Cruz. Están planteándose todas esas ideas. Y de esa idea desaparece. Yo creo que todos los personajes de la narrativa siempre han sido hombres sacaprobados. Hombres que han vivido marginados, hombres que han vivido en el mundo burgués, hombres que han vivido, pero siempre buscando el equilibrio, buscando vivir siempre desarrollando sus habilidades para poder sobrevivir. Bravo, bueno. No quería terminar de leer tu mensaje todavía, pero me parece que en la palabra presentación se mencionó a Deleuze.
sobre todo porque Deleuze y Guattari habían tenido en cuenta el humor en la obra de Kafka, ¿no? ¿En qué medida, y tomando en cuenta el título de tu libro, entronca con tu mensaje, el humor, el absurdo, ¿no? Bueno, Deleuze a Guattari y a Deleuze, ¿no? Pero coño, tienen hasta donde sé, tienen un gran libro que se llama Rizoma, 1000 mesetas, que es un libro realmente, digamos, extraordinario. Es un libro extremadamente peligroso porque precisamente trata de romper con el tronco, con la trascendencia y crear lo que se llama lo subterráneo. O sea, nosotros nos movemos de manera laterales. Esa es una nueva sociedad. Y eso surge con Kafka también. Kafka se da cuenta de eso, no lo dice así. No sé si eso tiene que ver con esa relación que le dijo, ¿cómo se llama? Adalberto. No sé si eso. Pero bueno, está relacionado con eso, con bajar el cable de Nietzsche al suelo. Porque es una trampa. Es una trampa. Una trampa. Y es un libro muy difícil de lectura y extraordinario. El libro que formó parte de la gran izquierda de esa época. Yo quisiera que tú nos explicaras por qué te llamó la atención Kafka. Se puede hablar de todo, de cualquier cosa. ¿Por qué tú le prestas atención a Kafka? ¿Está loco? Bueno, por eso, Vicente, pues estoy loco. Y porque yo vengo de hace mucho tiempo, incluso yo tengo un libro bastante grueso, anda por ahí por Amazon, que se llama Sumo, Seriabilidad. Porque a mí siempre me llamó la atención eso. Y yo leyendo a Nietzsche, Nietzsche termina precisamente diciendo que el ser humano es un ser para las habilidades. Él tiene una frase así extraordinaria que dice, lo dice en Eco Homo, ¿no? Creo que sí, en su autobiografía. Dice así, ejercicios, que todo lo que venga atrás se incorporará al ejercicio. Eso lo dice él. Y deja planteado en cierne una gran teoría que es una nueva ciencia que está en la calle ciencia, que se llama la ascetología general. ¿Cómo? La ascetología general, la práctica como instrumento de desarrollo humano. Eso es lo que deja Nietzsche con la voluntad de poder, con todo eso, enciende una nueva ciencia que no se ha desarrollado del todo, pero yo creo que se va a imponer. Pero hay una cosa que llama la atención. Si tú vas a hacer un ejercicio, tú tienes una meta. Luego la meta vendría antes del ejercicio. El ejercicio es para la meta. Sí, pero tú antes precisamente estás haciendo ejercicios mentales. El ejercicio es una gran metáfora, que es precisamente que une a la cultura y al ser biológico. Lo que realmente une a la cultura y al ser biológico es el ejercicio. El ejercicio es el gran puente para todo eso. Porque mucha gente separaba precisamente la vida social de la vida biológica. Nietzsche lee profundamente ¿cómo se llama? Al biólogo a Charles Darwin. Leyendo a Darwin se da cuenta de eso, de que no se puede separar la biología de la cultura. Que había en medio de eso había algo que la unía. ¿Qué es lo que es? Esa ha sido toda la tragedia de la filosofía y de la antropología. Nietzsche propone que es el ejercicio, la práctica. Y esa práctica, ese ejercicio se confunde con el trabajo, con el concepto del trabajo, que viene con Marx y viene con eso. Sí, no, es trabajando. Lo que hace es manipular eso y llevar. Trabajar. ¿Me entiendes? Ahora, Nietzsche es posterior a Marx. Sí, posterior a Marx, sí, claro, por supuesto. Pero el concepto de trabajo, ese concepto que se desarrolla del trabajo, es un concepto que realmente un poco que ocultó todo un trabajo que se venía desarrollando ya del siglo XVII, del siglo XV, desde los griegos. El ejercicio. No es el ejercicio de ser pesa, no es el ejercicio de el ejercicio. A desarrollar, tienes que desarrollarlo todo. Si para hacer el hacha petaloide primero que había que tener las habilidades manuales. Porque ¿cómo tú podías hacer eso? No. ¿Cómo? Es la metáfora.
Es una gran metáfora, por eso él dice, Nietzsche por ahí dice que este planeta Tierra es un, ¿cómo se llama? Un gran astro ascético, dice. Este es un gran astro ascético, donde mirándolo desde arriba, tú ves un hormiguero de gente moviendo y haciendo ejercicio. Eso está en la analogía de la mujer, búscalo. Se lo describe así. Bueno, menos los zurdos como Biden. Bueno, no, pero forma parte, eso todo forma parte de esa metáfora del ejercicio. Porque yo creo que es un fantasma. Entonces yo leyendo a Kafka me doy cuenta, a mi modo de ver, de que hay esos elementos. Además, fue un lector, ya está demostrado que fue un lector de Kafka, de Nietzsche. Ahora, este libro sencillamente, el único objetivo que tiene es recordar el centenario de la muerte de Kafka. Sí, que es lo que hemos dicho, que justamente la idea es eso. el homenaje Al centenario de Kafka. No tiene ningún propósito de instaurar una cátedra, una super tesis, ni nada de eso. Es todo. Es tú, es tú homenaje a Kafka. Sí, y de la fundación. Y quisiéramos ser. Ya. Tú eres la fundación. Yo soy la fundación. Sí, porque el Leopoldo García lo que hace es interpretar las nubes. No, porque la gente dice no. Entonces el término casca. Tiene que ver algo. No tiene que ver nada con Kafka. no tiene que ver nada con Kafka. Con Kafka no tiene que ver nada. Eso fue una ocurrencia mía que se me ocurrió a mí y yo lo sentí como una cuestión sonora. Estábamos conversando y esto de la organización y de momento yo estaba muy enviciado en el problema del ego, ¿no? Tratando de defender el ego de tanta paliza que me han dado al ego, como si el ego nadie lo utilizara. El ego es malo, es malo, es malo y el ego es malo. Y lo único que hacemos en esta vida es precisamente imponernos con el ego ante todas las adversidades del mundo. Sí, hay variantes del ego que son son, tú sabes, malas, pero sin el yo ese, sin el ego, no hay más nada, no se puede hacer más nada. Cuando tú te mueres se acabó todo. El ego desapareció y ya, ¿te vas a mover? ¿Para dónde vas a mover? Para nada. Y yo siempre estaba sobre eso. Y entonces un día se me ocurrió de decir, coño, estamos haciendo un proyecto cultural así, y se me ocurre así de nada, digo, ego de Kafka. Y dije, no voy a poner la F porque me la acabo de poner la S. Pero no una falta de ortografía, es sonoro. Yo lo noté como algo sonoro. Ya, más nada. Mira que la gente me ha preguntado cosas. No tiene ningún significado. No tiene ningún significado textual. Tiene Sí, pero tiene un gancho. Ahí está, en lo sonoro. Yo lo vi así, más nada. Pero no tiene que ver nada con la lectura de Kafka, no tiene que ver nada. Tiene que ver... pero hay un problema cronológico. ¿Cuándo se te ocurrió eso? Eso se me ocurrió a mí hace como 5 o 6 años. Bueno, andan diciendo por ahí que eso que yo se lo plagié a alguien, ¿no? Y que el primero que lo dijo fue fulano de tal, y que él había creado la convención. Entonces, bueno, ¿qué voy a decir? Ese es Buchu, yo vi. El Buchu, ¿quién es el Buchu? Aparte de bueno, hay una teoría de que el señor Buchu ha dicho de que es el autor intelectual de la convención de la cubanidad y de ego de Kafka. No, eso no tiene. Yo creo que él no tiene cabeza para nada de eso, honestamente, pero bueno. Hablando cronológicamente, No, eso chicos, es mentira no. y se demuestra porque las fechas donde sale Kafka, la convención de la comunidad, Él no había aparecido. Él no estaba. Él no estaba. Pero cuando No era tu novio todavía. cuando tú te empiezas a interesar en Kafka. No, mira, yo soy una persona bastante rara, yo soy historiador. Y tuve mucho tiempo leyendo economía, antropología económica. Estoy hablando de que yo me gradué, soy graduado del año 86. Y cuando yo me gradué, soy historiador, yo empecé a leer la historia económica, que es lo que me interesaba. Historia económica, y me leí todo hasta que encontré un autor marxista en Cuba que se llama, ¿cómo se llama él? Baudelaire, que lo publicaron en Cuba. Que tiene un libro que se llama Racionalidad y Irracionalidad en la Economía. Y cuando descubro, el tipo era el ayudante de Levi Strauss. Levi Strauss es uno de los antropólogos más grandes de toda la historia. Murió con 100. No es Levi Strauss, no Levi Strauss, Levi Strauss. Bueno, Levi Strauss. Ese era el ayudante de Levi Strauss. Que bueno, el que no conozca a Levi Strauss en antropología está perdido. Y cuando yo descubro que ese hombre lo publica en Cuba, en los años 70, y leo ese libro,
yo más me entusiasmé en el problema de la economía y de la historia económica de Cuba. Y empecé a estudiar el fenómeno de la hacienda ganadera, de la hacienda patriarcal, que eso eran en las zonas orientales de Cuba, aparte de las plantaciones que lo estudió Moreno Fraginal, lo estudiaron historiadores, tú sabes. Y yo seguía ahí, pero bueno, me desvinculé de eso cuando yo en el 99 vine para acá, para Estados Unidos. Entonces dije, bueno, tengo que empezar a leer. Y yo empecé a leer autores que no son propiamente filósofos, porque Gustavo y Derrida son personas que tienen un bagaje de lectura total, no solo de filosofía, de literatura, combinan la literatura, la antropología, la sociología, eso es lo que debe ser. Y yo me doy cuenta de que esa gente eran lectores totales, que si eran filósofos tenían que saber leer literatura, tenían que leer antropología y tenían que leer sociología, ¿verdad? Y ahí yo me fui encaminando, yo muy solo, y empecé a leer filosofía, a leer historiografía, que ya yo de historiografía estaba bastante formado, y empecé a leer antropología, sociología, me fui, tú sabes, leyendo a todos esos autores de primera, a Foucault, pero no dejé de leer a Kafka, no dejé de leer a Thomas Mann, sí, eso sí, y me fui creando una. Ahora la gente dice, no, que es filósofo, yo sigo diciendo que no tiene que ver nada con la filosofía, tiene que ver con una visión de totalidad, donde entroncan elementos de la filosofía, de la antropología, de la sociología, de la economía multidisciplinar. Y así es que yo considero que debe ser un escritor, que tiene que tener. Y considero eso porque Kafka era un antropólogo, era un sociólogo y era un narrador. Ahora bien, la última que voy a decir, ya que eso es una interpretación. Tú sabes que el enigma, ¿no? La pregunta del millón ha sido siempre por qué Kafka mandó antes de morir que no se publicara su obra. Y el amigo lo publicó. Mi tesis es sencillamente que Kafka se había dicho, que se había dado cuenta que había derrumbado un mundo completo, el mundo de la metafísica clásica. Y se sentía penado. Dijo, esto es demasiado. Esto no puede ser. Es que esto no podía ser. ¿Crees que hay un sentimiento de culpabilidad? Con un sentimiento de culpabilidad por haber destruido completamente un milenio completo de eso. Eso es muy interesante y no se ha dicho mucho. No, eso lo estoy diciendo yo aquí ahora por primera vez. Pongan ahí copyright. No, sí. A propósito de la defensa del ego. Sí, porque es que siempre ha sido la pregunta. Esa es la pregunta del millón. La pregunta es porque un tipo que... Y otra cosa, su deuda con Nietzsche, de que él baja el cable y lo convierte en una gran trampa. Y ahí se ha devocado todo el mundo, desde aquí hasta hoy en día. Todos los grandes errores han devocado. Pero es muy racional. Bueno, ese cable. entonces él se sintió culpable, era un tipo muy frágil, emocionalmente, todo eso estaba... También él salta pero él sabía que era un genio, él sabía que estaba por encima de todo el mundo, él sabía que lo que había hecho era sencillamente cambiarlo todo. Tal así que él cambia precisamente la forma de escribir, el manierismo se lo echa al tipo. Ese culturismo, esa cosa de escribir, como escribía el Greco. No, acaba con todo eso. Eso dice, no, eso no sirve. Acaba con toda esa gente. Porque efectivamente el manierismo lo coge, lo que viene, y entonces... Escribe directo, racional, que trae paz. Que ninguna historia es muy buena que se merece ser más contada, pero el caso es que él sí... Él acaba con todo eso. Y le da prioridad a eso que dice bueno, que es la historia. Él acabó con todo eso. Oye, la pregunta es por qué el amigo entonces lo traicionó y publicó la obra que porque yo supongo que lo había convencido y él sabía que el tipo era un hombre, que el tipo había cambiado todo. Había que hacerlo. Y él sabía que había destruido un milenio completo de interpretación y error. Ahora bien, Kafka lo publica en los comunistas, ¿verdad? Cuando estaba la revolución alemana. Sí. Kafka lo publica, no publican a Nietzsche, publican a Kafka. Yo te tengo una pregunta. O sea, tú descubres primero a Kafka y luego a Nietzsche. No, yo leo primero a Nietzsche. Pero leo aquí, yo en Cuba no leí nada de eso. Ni a Kafka tampoco. No, yo a Kafka, Nietzsche, todo eso a Deleuze, a Gauthier, ¿cómo se llama? A Foucault, a todo eso, a de realidad, todo eso yo lo leía. En Cuba yo me acuerdo que yo vivía en Oriente, entonces cada vez que iba a La Habana estaba Rafael Rojas, el otro, tenían monopolizado toda la biografía en los años 80,
que no se la daban a nadie. Estaban leyendo Foucault, estaban leyendo a Derrida, que estaba entrando, y nosotros los orientalitos ya teníamos que seguir con la bobería. Entonces tú ibas allá y yo tuve que robarme un libro de la Biblioteca Nacional que traje, que me lo cogí y me lo llevé, y ese fue el único libro que yo traje, el libro de Winston Churchill, que es un libro para mí muy importante, sobre ¿cómo se llama? Sobre un concepto económico que lo desarrolló también este historiador cubano que se murió, Juan Pérez de la Riva. Juan Pérez de la Riva. Y entonces, que se llama La medida y la especie. Ahí me di cuenta de la antropología, qué es lo que era la antropología. Y eso fue asombroso, me lo robé. ¿Por qué? Porque en el ambiente de los historiadores lo tenían, mira, y no se lo daban a nadie. Y nosotros los orientales íbamos allá, nosotros teníamos que seguir leyendo las cosas que ellos publicaban. Jorge Ibarra era mi amigo, Moreno Frainal, toda esa gente estaban leyéndose en esos años cosas que nosotros podíamos leer. Y así sucedía. Emilio Ichikawa, Rafael Rojas, el Otto, todo eso, escondían toda la literatura que llegaba, como entró Foucault, como entró esa gente. Yo nunca me topé con eso. ¿El gordito Ichikawa lo qué? Claro, se lo leyeron todo. Toda esa gente tan formado en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, formado con toda esa avalancha de literatura que entró en Cuba. Sobre todo Foucault, que fue uno de los tipos que más impactó. Sí. Yo nunca me topé con eso. No sé, que tú vivías en La Habana si era así, maestro. No, sí, claro, eso da mucha cuenta a la cultura. O sea, ver el plato desde otro punto de vista. Es Foucault, Espinosa, Deleuze, Guattari, Exactamente. Claro. Y cuando yo llego aquí, que tengo la libertad de ir a una biblioteca y sacar todos los libros eso, y no solo bajarlo en PDF, yo tengo ahí 1000 libros en PDF que está todo eso, y empiezo a leerlo. Ahora la cosa es de todo tú. Me acuerdo que allá en La Habana estaba, ¿cómo se llama el filósofo este? Alexis Jardín, que era una cátedra. Entonces se estaba leyendo, no sé, lo que le llegaban, le venían, porque tenían la posibilidad, una, de salir y tener contacto con el extranjero. Entonces yo soy premio, ¿cómo se llama? Pinos Nuevos. Todo el mundo era premio Pino Nuevo. Y yo me acuerdo que yo fui a recoger el premio que se hizo ahí, y yo llego allí, y está todo el mundo, y está Ichikawa, Emilio Ichikawa, allá, y todo el mundo allá con Emilio Ichikawa, el pensamiento agónico, Ichikawa, y yo aquí solo con dos personas así, solito, y nadie, porque eran presentaciones así, ¿no? Y yo miraba aquí y yo decía, ¿qué es esto? Así, mira. Yo recogí aquello y voy echando de aquí. Y así poco a poco me fui leyendo cosas, no lo leo. Y en defensa de Ichikawa, era loco, pero buena persona. No era que era buena persona, es que es Tipo muy preclaro. uno de los, aparte que era filósofo realmente, es uno de los que mejor escribe. Escribió, sí, mejor escribía, tiene una prosa extraordinaria y muy inteligente. Incluso su poesía a mí en lo personal me gusta. Sí, señor, eso lo reconozco. No había arreglo, estaba separado del bulto, pero, ¿sabes? Sí, yo lo he leído como casi todo lo que ha publicado él. De hecho, yo fui una vez con él Muy bueno. en un evento con él y con varios escritores que él sabía dónde vivía, a José Lorenzo Fuentes, cuando estaba prohibido. Y él nos llevó allí y la pasamos muy bien en casa de José Lorenzo Fuentes. Y fue Chicago el que me llevó. Ahora me estaba acordando de eso. Bueno, hay que hacer otra cosa neta para explicar eso, porque él escribe ese tratado de la física clásica después de la obra de Kant, cuando salió después, para el valor para la física. Oye, porque Lezama es un metafísico clásico. Sí, claro, como después de Kafka. Y considera de que todavía en el siglo XX la guerra de yo le he dicho en alguna vez, la gente no me ha hecho caso, porque la gente, yo traté de leer Paradiso con mucho esfuerzo, porque de verdad que eso es el carajo. Eso es el carajo. Pero para mí, la tesis de Paradiso es una guerra contra la tesis de Heidegger. Se bate con Heidegger y se bate con Nietzsche. Y en los diálogos, ahí está, de fusión y eso, búsquenlo, la gente no lo lea. Está en la universidad cómo atacan a Heidegger, precisamente el concepto de ser para la muerte, y de Nietzsche, Dios a muerte. Porque Lezama es un teólogo. Lezama es un teólogo. Y Lezama dice que el ser es para la resurrección. Y ahí es donde está todo el mundo. Aunque es una novela biográfica, ¿no? Una novela, y al mismo tiempo hay Paradiso, hay mucho humor. O sea, yo considero que hay mucho humor, mucha desacralización de todo. O sea, desde el individuo que mira por primera vez cómo se va saneando la vida, la familia,
claro. El sexo. Es decir, el tipo entra ahí y hay frases de un alto vuelo poético, pero al mismo tiempo frases que tú te puedes encontrar. Y estaba en el camino precisamente, que yo es como yo leo Paradiso así, a pesar de que tiene, tú sabes, es una obra muy erótica también, entonces es una obra de, ¿cómo se le dice esto? De iniciación, es una obra de evolución espiritual, es una obra que desde que el hombre nace tiene que pasar por sus etapas, tú sabes, biológicas, hasta trascenderlo todo, irse hacia el otro mundo. Es una obra, nosotros hablamos de autoayuda, pero sumamente refinada. ¿De autoayuda? Sí, de la que se escriben ahora, los Krishnamurti, y toda esa obra, es una obra literaria, pero una profundidad tremenda. Eso es, para mí, eso es Paradiso. Y, pero ahí está la guerra de él, con un conocimiento, vaya, tremendo. Pero traer ese mundo clásico, cuando ya Kafka, el propio Borges se da cuenta de que ya está bueno de manierismo, y que hay que ser simple y directo y hay que decir las cosas. Y entonces aparece este hombre con ese monstruo de novela, que no se sabe si es una novela, un ensayo, no se sabe qué es eso, para implantar, decir, aquí todavía vive la metafísica clásica. Bueno, si tú eres historiador, entonces tendrías que hacer una evolución del pensamiento cubano, porque total, ya llevamos 60 y pico de años. No, y él ayudó mucho, él ayudó mucho a la historiografía, indirectamente a la historiografía cubana. Él le decía a Moreno Fraginal, que es uno de los mejores historiadores que ha pasado por Cuba en todos los tiempos, le decía, oye chico, déjate de ser muy determinista, el determinismo marxista, porque Moreno era marxista, que era materialista, no, determinismo de base sobre superestructura, el ingenio, todo lo que escribió, excepto su última obra que hizo acá afuera, son obras deterministas marxistas, basado precisamente en la escuela de Annales, que es una escuela francesa de las historiografías más grandes y más importantes del mundo, que tiene varias etapas. Moreno nunca superó eso, sino hasta el final. Y Lezama le decía, chico, déjate de ese economicismo y trata de darle la cotidianidad, buscar esta narrativa, se lo decía. Y yo creo que Lezama tiene razón. Porque yo también, en Cuba, tenía esa visión. La visión de ver la historia como una relación entre la base, la economía y la superestructura. ¿Qué proyecto historiográfico en la actualidad ha superado ese enfoque? Yo diría que todavía nunca se ha superado. Pero si ya tú lo descubriste, te toca a ti. No, eso lo saben los historiadores. Eso lo saben los historiadores, porque los historiadores realmente no tienen otra forma de cómo abordar la historia, la evolución. Desde que Max Bloch descubrió de que esa era la única forma, que tiene una relación con el marxismo, después con el marxismo todo eso primero y después con una relación. Pero relación. ahí tenemos el gran problema del mundo de hoy, la influencia del marxismo en todo el pensamiento. En el pensamiento historiográfico no ha podido ser trascendido. E incluso hay un historiador importantísimo que se llama Carlos Guimbo, que creó lo que se llama la microhistoria. Para un poco zafarse de ese mundo, la microhistoria, que es un libro que se llama El queso y los gusanos, que es una gran metáfora. De un objeto simple, banal, él empezó a crear una historia relacionada con el mundo de la totalidad. De un objeto microlocalizado, él comenzó a buscar por qué ese objeto estaba ahí y qué relación tenía con el mundo. Y creó toda una narrativa que se llama microhistoria. Pero de nuevo, que en la narrativa literaria también existe. De nuevo, tal vez Lezama Lima no estaba tan equivocado. Sí. La metafísica, tenemos que recuperar la metafísica. Sí, bueno, yo creo que de la metafísica todo lo único que nos queda es la epogea, lo que Husserl dice. Que todo narrador, todo investigador, todo el mundo hace lo mismo siempre, que es una atracción a la hora de crear una idea, a la hora de narrar una cosa. Se atrae del mundo. Eso es lo que Kafka dice, hay una muerte aparente del ser.
Tú tienes que morir ante la existencia del mundo de la vida. Ponte a pensar en eso y trata eso. Eso tú lo haces todos los días inconscientemente, lo que no te das cuenta. Y eso lo dice Frank Kafka. Y entonces hay un yo, o sea, mirando, observando, todo, atrayéndose de las ideas que tú quieres narrar, sea un narrador de cualquier tipo, sea un historiador, sea un antropólogo. Ese acto es universal. Y eso es lo que está ahí en Sama, que la gente yo creo que no se ha dado cuenta mucho de eso. Que Husserl lo considera que es retirarse, levantar el juicio, mirar desde una posición y verlo todo clarito, la idea pura. No hay más nada. Eso Pessoa lo trae también, lo dice en una de sus reflexiones. La muerte aparente. Ahí, él tiene un cuento que es dos párrafos, un párrafo que se llama La muerte aparente. Todos los días nosotros hacemos una muerte aparente de todo. Que es el concepto de Epoge, una retirada del mundo de la vida, muere y puedes ver todo. Ahí es donde se crean las grandes atracciones y donde se crean los grandes conceptos. Y Lezama estaba ahí en ese nivel creando esos grandes conceptos. Por ejemplo, el imago, el concepto de imago, si tú lo ves, es un concepto en ese nivel. Por tanto, ahí sí estamos metidos. Dicen que en la casa del ser se hacen unas grandes abstracciones del pensamiento. No, en la casa del ser se hacen grandes abstracciones del whisky. Bueno, señores, si les ha gustado esto, gracias por oírme la muela esta. Okay. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Voy a ver.